Amigos y hermanos de María Visión, como siempre, un gusto de estar nuevamente con ustedes, transmitiendo desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y bueno, pues el día de hoy en su programa Concilios, este es su programa Concilios, en el que tendremos ya el inicio de un nuevo documento, de un nuevo decreto de la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II. Se trata del decreto sobre la formación sacerdotal Optatam Totius. Este decreto es importantísimo porque ¿qué puede haber más importante que la formación de los sacerdotes? De modo que, bueno, pues bienvenidos, iniciamos. En su programa Concilios, contentísimo, y aquí tengo este aparatito con el que nos vamos a poder comunicar durante el programa. Bueno, pues nuestras vías de comunicación son, además del correo de María Visión, que es concilios@mariavision.com, además tenemos dos vías más de comunicación, que es mi Twitter, @filos, P-H-I-L-O-S, filos 1403, y también tenemos el Facebook, que es Manuel Ocampo Ponce. Si ustedes me hacen solicitudes de amistad durante el programa, yo recibo sus solicitudes y podemos hablar, ya sea en los anuncios que pongo del programa en Facebook o en Twitter también, por un tweet, o también puede ser por un mensaje privado para que nosotros podamos interactuar y responder todas las dudas. El Concilio Vaticano II, último concilio ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado en los años 60 del siglo pasado, fue el último concilio ecuménico, es decir, asamblea de toda la Iglesia para tratar cuestiones, como todos los concilios, de fe, de costumbres, sobre todo de cuestiones doctrinales, pastorales también. Este concilio pues fue muy fructífero y sacó muchos documentos de la Iglesia Católica, entre los que se encuentran constituciones, declaraciones, decretos, y estamos hablando el día de hoy de un decreto que vamos a iniciar con su parte primera, con su proemio, con la parte inicial del documento sobre la formación sacerdotal. Este documento inicia, ¿verdad?, con estas palabras y luego se refiere inmediatamente tanto a lo que es ciertas normas generales que hay que tener para la formación sacerdotal, sobre las vocaciones también, o sea, habla sobre las vocaciones al sacerdocio, que eso también es un tema muy, muy importante que hay que conocer, que los católicos debemos conocer, porque además la responsabilidad de las vocaciones sacerdotales es una responsabilidad de todos los católicos, no es una responsabilidad nada más de los sacerdotes, de los religiosos o de los padres de familia, sino de todos, absolutamente todos los católicos. Estamos involucrados y estamos llamados a apoyar lo que es las vocaciones al sacerdocio. Pero este documento se centra principalmente en cómo debe ser la formación sacerdotal, que es de extremísimo valor porque los sacerdotes forman una parte muy importante de la iglesia que somos todos, porque seguimos con este error que venimos cometiendo de siempre, de pensar que la iglesia se limita a la jerarquía o, en el mejor de los casos, a religiosos, religiosas y jerarquía eclesiástica. Y eso no es iglesia. La iglesia somos todos los bautizados en comunión con Cristo, y no nada más los que estamos aquí, sino los que están en el purgatorio y los que ya están en el cielo también. De modo que la iglesia, en su sentido más profundo, teológico y pleno, pues es muy grande, es una institución muy grande en la que, como cuerpo místico de Cristo, estamos todos, absolutamente todos, y todos somos importantes y todos tenemos una misión que cumplir dentro de la iglesia, una función que cumplir dentro de la iglesia, y además estamos unidos
por el Espíritu Santo y tenemos por cabeza a Jesucristo que dejó a Pedro en esta iglesia peregrinante, lo deja al Pedro al frente de la iglesia y Pedro es el Papa. El Papa, acuérdense que el Papa es el sucesor de Pedro y los obispos en general suceden a los apóstoles, no a algún apóstol en particular. Hace poco me preguntaba una persona, bueno, ¿y quién es el sucesor de Juan? ¿O quién es el de Mateo? No hay. Los obispos son en general, todos van siendo los que continúan con la labor de los apóstoles, de los 12 apóstoles, pero sin ser sucesores de ninguno en particular, excepto en el caso del obispo de Roma, que es Pedro, y él sí es sucesor del Papa. Por eso es que, aunque jerárquicamente podrían ser todos obispos, incluido el obispo de Roma, la cabeza de la iglesia es Pedro y no podemos decir que todos sean exactamente iguales y que seamos exactamente iguales, porque en la iglesia, como en la realidad, todo es en parte igual y en parte distinta. Bueno, este decreto, estas normas que se van a dar en este decreto para la formación sacerdotal se refieren tanto al clero secular como al clero regular. Es decir, están principalmente dadas o establecidas para los sacerdotes diocesanos, pero deben también ser atendidas por las órdenes religiosas que también tienen sacerdotes, como los franciscanos, los dominicos, como las órdenes monásticas, como los benedictinos, en fin, otras muchas más. Hay muchísimas órdenes religiosas, los carmelitas, etcétera. Y entonces todos deben atender a estas normas generales, además también de los que tienen otros ritos distintos. La riqueza de la iglesia es tan grande, hay 22 ritos en la iglesia católica, están las iglesias orientales que tienen patriarcas en lugar de obispos, y está la iglesia católica con sus dioses romana, y entonces, pero todas son iglesia católica, y todas deben tener una normatividad, aunque sea muy general, para lo que es la formación sacerdotal, que es de vitalísima importancia para la Iglesia Católica y para todos nosotros. Y bueno, pues les decía, a pesar de que estas normas son muy generales, inicia este documento hablando sobre la promoción de las vocaciones al sacerdocio. Hay que promover las vocaciones al sacerdocio y esa es una gran responsabilidad de todos, principalmente de quién. Bueno, el primer seminario, y así lo dice el documento, como lo vamos a ver más adelante en un material que tenemos aquí, es la casa, que es el hogar, la familia, la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es el primer seminario en donde se forma y se desarrolla la vocación. Si los padres de familia no desarrollan la vocación del niño, el niño puede traer la vocación, pero si no lo observan, es como si una persona tiene vocación a ser un gran pianista, pero si nunca lo llevan a tocar piano en ninguna parte, ni conoce los pianos, ni se acerca, pues esa vocación se pierde de alguna manera porque no sabe esta persona. Entonces hay que fomentar en la familia, que es la iglesia doméstica, estas vocaciones. Después son responsables también de esto los profesores, los maestros. No solamente los maestros que se encuentran dando catequesis, sino los de cualquier escuela, universidad o de cualquier institución educativa, siempre y cuando sean católicos. Si somos fieles católicos, nuestra misión es de santificar el mundo y tenemos que buscar las vocaciones también para el sacerdocio. Después tienen los mismos, además de los maestros, también los medios de comunicación, como por ejemplo María Visión, que es un medio de comunicación católica, y los que sean católicos y que estén al frente de medios de comunicación, pues hay que de alguna manera también favorecer a la promoción de las vocaciones sacerdotales. También las parroquias, en las parroquias tiene que haber una vida tal que fomente las vocaciones sacerdotales, una vida fraterna, una vida cristiana, una vida donde se vea la dignidad y el valor. La dignidad es el valor. Acuérdense que dignidad y valor es lo mismo. Algo es digno porque es valioso, son propiedades trascendentales del ser, es decir, que son equiparables con el ser, aunque sean derivadas del mismo ser, se deriva que todo lo que es sea valioso, pero con una dignidad o un valor especial, pues los sacerdotes a los que debemos querer y demás. Y entonces por eso en la parroquia también existe esta responsabilidad muy grande.
Y luego también los sacerdotes, los mismos sacerdotes con su vida, con su ejemplo, con su vida de sencillez, con su vida de bondad, con su forma de llevar a Cristo en su propia persona, de vivir el cristianismo, deben también promover las vocaciones. Pero como siempre nosotros tenemos en este programa, son documentos del magisterio de la Iglesia Católica, de un concilio que es parte de la tradición de la Iglesia Católica, tenemos que escuchar siempre las palabras textuales del concilio para que no haya distorsiones y para que ustedes también conozcan el lenguaje del concilio y puedan ir directamente al texto. Y para esto tenemos este material preparado del cual yo les pido pongan atención y que después vamos a comentar un poco. Vamos al material. Iniciando con el estudio del decreto sobre la formación sacerdotal del Concilio Vaticano II, firmado el 28 de octubre de 1965, en su proemio señala textualmente que, convencido el Santo Concilio de que la deseada renovación de toda la Iglesia depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes, animado del Espíritu de Cristo, proclama la trascendental importancia que tiene la formación sacerdotal y expone algunos de sus principios básicos para confirmar las normas aplicadas durante siglos e introducir en las mismas las novedades que respondan a las transformaciones de los tiempos. Dicha formación sacerdotal es, por razón de la propia unidad del sacerdocio católico, necesaria a todos los sacerdotes de uno y otro clero, cualquiera que sea su rito. Por ello, las prescripciones aquí contenidas, si bien directamente se refieren al clero diocesano, han de ser, con oportunos ajustes, acomodadas a todos. Posteriormente, el documento inicia su primer apartado, con las normas de formación sacerdotal en cada nación, y en el número 1 afirma textualmente que es tan amplia la diversidad de pueblos y regiones que no se pueden dar más que normas generales. En cada nación o para cada rito establezcanse peculiares normas de formación sacerdotal que han de ser determinadas por las conferencias episcopales, revisadas en ciertas épocas y aprobadas por la sede apostólica. Dichas normas particulares han de acomodar lo general a las circunstancias de lugar y tiempo, a fin de que la formación sacerdotal responda constantemente a las necesidades pastorales de aquellas regiones en que ha de ejercerse el ministerio. El segundo apartado trata de la intensa promoción de las vocaciones sacerdotales, afirmando textualmente que el deber de fomentar las vocaciones atañe a toda la comunidad cristiana, la cual ha de atenderlo ante todo con el ejercicio de una vida plenamente cristiana. La mayor ayuda en este sentido la prestan, por un lado, aquellas familias que, animadas del espíritu de fe, caridad y piedad, son como un primer seminario, y por otro, las parroquias, de cuya fecundidad de vida participan los propios adolescentes. Los maestros y cuantos de una manera u otra se ocupan de la formación de los niños y de los jóvenes, principalmente las asociaciones católicas, procuren educar a los adolescentes a ellos confiados, de suerte que puedan sentir y seguir gustosos la vocación divina. Demuestren todos los sacerdotes máximo celo apostólico en el fomento de las vocaciones, y con el ejemplo de su propia vida humilde y laboriosa, llevada con alegría, y el de una caridad sacerdotal mutua y una unión fraternal en el trabajo, atraigan al sacerdocio el ánimo de los adolescentes. Es misión de los obispos empujar a su grey al fomento de vocaciones y procurar que todas las energías y esfuerzos se coordinen estrechamente, así como ayudar luego, como padres, sin renunciar a sacrificio alguno, a quienes juzguen que han sido llamados a la heredad del Señor. Esta activa colaboración de todo el pueblo de Dios en el fomento de las vocaciones responde a la acción de la divina providencia, que da las cualidades necesarias y ayuda con su gracia a los hombres elegidos por Dios
para participar del sacerdocio jerárquico de Cristo y al mismo tiempo encomienda a los legítimos ministros de la Iglesia que una vez comprobada la idoneidad llamen, después de conocerlos bien, a los candidatos que con recta intención y completa libertad aspiren a tan alto ministerio, a fin de consagrarlos con el sello del Espíritu Santo para el culto de Dios y el servicio de la Iglesia. El Santo Concilio recomienda ante todos los medios tradicionales de la cooperación común, la oración insistente, la penitencia cristiana y una cada día más profunda formación de los fieles por medio de la predicación y de la catequesis, o también a través de los diversos de comunicación social, en lo tocante a la necesidad, naturaleza y excelencia de la vocación sacerdotal. Dispone el concilio que las obras de las vocaciones, establecidas ya o por establecer en la esfera diocesana, regional o nacional, a tenor de los documentos pontificios sobre la materia, organicen metódica y coherentemente y promuevan con igual discreción y celo toda la acción pastoral en el fomento de las vocaciones, aprovechando para ello todos los recursos útiles que ofrezcan las modernas doctrinas psicológicas y sociales. Es preciso que la obra del fomento de las vocaciones se extienda con amplitud de miras más allá de las fronteras de cada diócesis, nación, familia religiosa y rito, y puesta la mirada en las necesidades de la Iglesia universal, ayude principalmente a aquellas zonas que con más urgencia reclaman operarios para la viña del Señor. En los seminarios menores, erigidos para cultivar las semillas de la vocación, dese a los alumnos, por medio ante todo de la conveniente dirección espiritual, una especial formación religiosa que les disponga a seguir a Cristo Redentor, con espíritu de generosidad y pureza de intención, bajo la dirección paterna de sus superiores, secundada por la oportuna cooperación de los padres, lleven un género de vida que se avenga bien con la edad, sentimientos y evolución característica de los adolescentes, y se adapte de lleno a las normas de la sana psicología, sin dejar a un lado la razonable experiencia de la vida y el trato con la propia familia. Además, cuanto a continuación se establece acerca de los seminarios mayores, hay que acomodarlo a los seminarios menores, en la medida en que sea aplicable a su naturaleza y a sus fines. Es preciso que los estudios que hayan de seguir los alumnos estén organizados de forma que, en caso de abrazar otro estado, puedan sin dificultad proseguirlos en otros centros. Con igual esmero, hay que fomentar también la semilla de la vocación de los adolescentes y de los jóvenes en aquellas instituciones especiales que, según las circunstancias de cada lugar, sirven a los mismos fines que los seminarios menores, así como la de aquellos que estudian en otras escuelas o demás centros de enseñanza. Promuévanse cuidadosamente instituciones y otras iniciativas para aquellos que ya mayores responden al llamamiento divino. Aquí ya estoy recibiendo con mucha alegría la saludo de Francisco Javier Jiménez. Dice buenas tardes desde Uruapan. Estoy recibiendo también algunas solicitudes de amistad de Yuyis León, Lucy Mendoza y también de Alfredo Benita García, Gerardo Méndez. Bueno, pues tenemos aquí varias personas que ya estamos recibiendo para podernos comunicar con ustedes y como ven, pues tenemos este documento con tanta riqueza
y tantas cosas que hay que aclarar aquí. Si ustedes escucharon, mencionó seminarios menores y seminarios mayores. Algunos pues ya sabemos lo que es los seminarios menores y mayores, pero algunos no tienen por qué saberlo porque no estamos dedicados a la formación de los sacerdotes ni tenemos tanta cercanía. Y entonces debemos aclarar que los seminarios menores son hasta lo que nosotros conocemos en México y en algunos otros países de América Latina como educación media superior, que es lo que equivale a bachillerato, preparatoria. Entonces secundaria y preparatoria puede hacerse en el seminario menor. Y después ya los estudios profesionales, bueno, ya son lo que se hacen en el seminario mayor. Algunos seminarios tienen un año de curso introductorio, primero, que está ya dentro del seminario mayor, y otros lo tienen fuera del seminario mayor, en el seminario menor, pero es como la transición entre el menor y entre el mayor, este curso de año introductorio en los casos de los diocesanos. En los casos de los religiosos, cada orden religiosa tiene su proceso, porque como van a ser religiosos, van a la vida religiosa, entonces no basta con un año de curso introductorio, sino que en algunos casos hay que hacer un aspirantado, un postulantado, un noviciado, que pueden ser un año de cada uno de estos o que varía según las normas, porque cada orden religiosa tiene sus normas. El Concilio Vaticano II nos ha dado normas generales para todos, para lo básico que debe tener la formación del sacerdote. Y ya cada orden religiosa con su regla o sus normas aprobadas debidamente por la sede apostólica, entonces pueden hacer algunas modificaciones para agregar, por ejemplo, en el caso de los franciscanos, pues tienen que conocer bien el franciscanismo. En el caso de los agustinos, pues bien el agustinismo, cómo se ha desarrollado en la historia, adquirir la espiritualidad del santo, fundador de la orden. O sea que viene a ser un poco más largo el proceso, pero de todas maneras todos tienen que estudiar un mínimo de años de filosofía y un mínimo de años de teología, que son las ciencias sagradas que se estudian en los seminarios. Y son ciencias sagradas porque nos ayudan a alcanzar a Dios y a todas sus verdades. Primero se estudia la filosofía, porque la filosofía es el máximo instrumento que ha alcanzado la razón humana en la historia para poder conocer la realidad. Y esta filosofía, cuando se suma a la revelación, surge la segunda ciencia sagrada, que es la teología, que es revelación más filosofía. Por eso, una buena filosofía desemboca en una magnífica teología. Una mala filosofía desemboca en una pésima teología. Incluso si es relativista la formación filosófica en algún seminario, pues acaba por ser una teología relativista y totalmente anticristiana, que se reduce a una opinionitis de la Sagrada Escritura. Entonces cada uno opina sobre la Biblia, como ha sucedido en los casos de iglesias de hermanos separados, de los protestantes, como lo hizo el mismo Lutero, que hizo su propia versión del Nuevo Testamento, le quitó el Antiguo Testamento, le puso lo que quiso y le quitó lo que quiso, y entonces así pues ya cada uno dice lo que quiere, ¿no? ¿En base a qué? A lo mejor hay estudios muy refinados, históricos, arqueológicos, lingüísticos, de análisis de todo tipo, pero no de las ciencias sagradas que son la filosofía y la teología, y por lo tanto la Sagrada Escritura se pierde en un mar de opiniones. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya. De regreso aquí, pues recibiendo sus saludos, un saludo muy afectuoso al padre Fer Álvarez. Dice: saludos a todo el programa desde el seminario de la Arquidiócesis de Tulancingo. Gracias por compartir este hermoso e importante documento que es la columna vertebral de la formación sacerdotal. Un saludo muy afectuoso al padre Fer de Tulancingo, de la diócesis. A Gerardo Méndez también un saludo, que dice: me sirve mucho el programa para mi vocación, y que nos manda bendiciones. Bueno, pues ahorita voy a seguir mencionando algunos más que tengo por aquí, porque ya ven que estos medios a veces es rápido, a veces es medio lento, pero ahí tenemos el Twitter en la pantalla.
Filos, nada más que ahora yo se lo cambié la Y por I latina para que fuera más fácil todo con mayúscula P, H y latina LOS 1403. Ahora reviso en unos minutos el Twitter y bueno, ya vimos cómo es tan importante la formación sacerdotal. Por eso vamos a pasar a una segunda parte en donde se refiere específicamente el documento a los seminarios mayores, es decir, a los que ya pasaron lo que es la secundaria y la preparatoria. Y en este documento destaca pues la idoneidad que debe tener el equipo de formación. Los formadores deben ser pues los mejores sacerdotes de toda la diócesis. Esos son los que se deben dedicar a la formación, ahí lo dice el documento. Y también los seminaristas deben ser perfiles idóneos, para lo que hay que atender a muchos elementos, no nada más a su idoneidad personal, sino también moral, académica, humana, porque acuérdense que la formación sacerdotal tiene varios aspectos que son la formación intelectual, que es como la base, como el cimiento desde el cual lo intelectual se sostiene todo lo demás. Después viene la formación espiritual también, que también es importante, además de la formación intelectual, una formación espiritual, la formación humana, también es muy importante la formación humana de los candidatos, toda su integridad como seres humanos, y todas estas tienen como fin la pastoral. Entonces, el principio, la base, es la formación intelectual que acaba por dar su fruto en la pastoral. Por eso, cuando tenemos una deficiente formación intelectual académica, los seminaristas luego dicen, es que no nos gusta la filosofía. A mí me dicen alumnos seminaristas que tengo, y que por cierto les mando un saludo también a todos mis alumnos seminaristas. Pues resulta de que si no sabes filosofía, pues como les decía en el bloque anterior, pues ¿cómo vas a tener la teología? Pues muy mal. Y luego tu actividad pastoral, que es a lo que va encaminada y a la finalidad que va toda la formación sacerdotal, pues va a ser un desastre también. No hay que asustarnos, porque Dios sabe sus momentos, sus caminos, pero hay que ser conscientes de que la Iglesia postconciliar, es decir, ya en el concilio había toda esta problemática y por eso se hizo el concilio. Y ahorita estamos en tiempos después del concilio, ya más de 5 décadas después del concilio de que terminó, y estamos en una crisis todavía porque la formación sacerdotal no se lleva a cabo como lo dijo el Concilio Vaticano II, ni como estaba constituida antes del Concilio Vaticano II. Hay mucha crisis porque, claro, todas las estructuras del mundo se han organizado secularmente al margen de Dios. ¿Y de dónde provienen los sacerdotes? Pues de las familias, de las instituciones educativas, de la sociedad en general. Y si somos una sociedad del mundo contemporáneo, el mundo actual, que le ha dado la espalda a Dios, pues estos sacerdotes que llegan, estos seminaristas, llegan a veces pues con todas las deficiencias que tenemos todos los que vivimos en este mundo, y es muy difícil saber. Sobre todo, tenemos problemas que, por ejemplo, en los países de primer mundo, donde hay mucha riqueza y opulencia, pues prácticamente no hay vocaciones. No tenemos vocaciones sacerdotales, no tenemos vocaciones religiosas, al punto que están importando las vocaciones de África, de América Latina, por ahí de algún asiático. Y a veces, lamentablemente, y hay que reconocerlo, cuando dice aquí el documento que hay que ver la rectitud de intención del seminarista, muchas veces el seminarista lo ve como una única alternativa, porque hay países muy pobres como México y otros países de América Latina, en donde las opciones son, pues, o te vas al narcotraficante, o te vas a aventurar allí a tratar de cruzar la frontera de Estados Unidos. Los que vienen de Honduras, de Nicaragua, de otros países de Centroamérica y de Sudamérica, tienen que pasar un montón de fronteras a aventurarse, y aquí los ve uno ya tratando de llegar a Estados Unidos, arriesgando su vida para pasar a ser esclavos de un país donde no les van a reconocer sus derechos y todo, o estar a la mejor, como algún seminarista alguna vez me dijo, es que yo prefiero estar en el seminario porque a mí mi papá me pone a cargar cubetas de cemento, ¿no? Y entonces, aunque no es el total de los casos, pero sí son muchos casos los que entran porque no encuentran otra alternativa, otra opción de vida digna y demás. Bueno, estos casos hay que llevarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios mismo ahí ya en el camino se hacen llamar, o sea, Dios los llama y
y los ayuda y va supliendo todas esas carencias. Pero si el seminarista realmente no tiene esa vocación y su misión era otra, para lo cual lo tenía Cristo preparado o destinado o quería, y no se lleva un acompañamiento espiritual adecuado, correcto, que realmente sea un acompañamiento espiritual, entonces ese seminarista va pasando del curso introductorio a la filosofía, luego a la teología y luego se ordena. Y encontramos casos tan tristes, que yo he encontrado muchos que Dios me ha permitido ver pues como una llaga de Cristo, ¿no? En el que el sacerdote no tenía vocación y después de unos años reconoce que no tenía vocación. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene dos alternativas: o seguir viviendo en ese engaño o pedir una dispensa, porque el sacerdocio imprime un sello que es para siempre, sacerdote para siempre, para toda la vida. Y por eso esta crisis ha traído pues tantos problemas en la actualidad, de lo cual les digo, no hay que asustarnos. Lo que tenemos que hacer, en lugar de asustarnos, de escandalizarnos y de criticar a los sacerdotes, que eso no lo debemos hacer ni a los sacerdotes ni a los obispos, ni mucho menos al Papa, debemos criticarlo, debemos orar. Eso también quiere decir que los católicos fieles, que no somos religiosos ni sacerdotes ni nada, no estamos haciendo oración, nos vamos a criticar en lugar de orar, y por eso es que suceden también estas cosas, porque en Dios, en el plan de Dios, está que la salvación sea hecha por Dios, pero aceptada por el hombre, es decir, que el hombre participe en este proceso de redención. Vamos a adelantar un poquito más con otro material que tengo preparado para que lo podamos comentar, pero vaya usted poniendo mucha atención y reflexionando en la profundidad de cada uno de las formulaciones que vienen en este documento tan fundamental de la Iglesia Católica, porque los seminarios son el corazón de la diócesis. Vamos al material. El tercer apartado del decreto sobre la formación sacerdotal está dedicado a la organización de los seminarios mayores, y a partir del número 4 expone textualmente que los seminarios mayores son necesarios para la formación sacerdotal. En ellos, toda la educación de los alumnos debe tender a la formación de verdaderos pastores de almas, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, maestro, sacerdote y pastor. Por consiguiente, deben prepararse para el ministerio de la palabra. Para comprender mejor la palabra revelada por Dios, poseerla con la meditación y expresarla con la lengua y la conducta, deben prepararse para el ministerio del culto y de la santificación, a fin de ejercer la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, para la oración y la celebración de las sagradas funciones litúrgicas. Deben prepararse para el ministerio del pastor, para saber representar delante de los hombres a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida para redención del mundo, y hechos siervos de todos, ganar a muchos. Por lo cual, todos los aspectos de esta formación, el espiritual, el intelectual, el disciplinar, deben estar conjuntamente dirigidos a dicha finalidad pastoral, a cuya consecución han de entregarse con diligente concordia todos los superiores y profesores, obedeciendo con fidelidad a la autoridad del obispo. Dado que la formación de los alumnos depende de la sabiduría de las normas y sobre todo de las aptitudes de los educadores, los superiores y profesores de seminarios han de ser elegidos de entre los mejores, que además deben prepararse diligentemente con sólidos estudios, suficiente experiencia pastoral y especial formación espiritual y pedagógica. Es necesario promover instituciones dedicadas a este fin, o por lo menos cursos organizados convenientemente, así como también reuniones de superiores de seminarios, que se celebran en fechas establecidas. Adviertan bien los superiores y profesores que de su modo de pensar y de su manera de obrar dependen en gran medida el resultado de la formación de los alumnos. Bajo la guía del rector, establezcan una muy estrecha unión de espíritu y de acción y formen entre sí y con los alumnos una familia que responda a la oración del Señor. Que sean una sola cosa y fomenten en los alumnos el gozo por su propia vocación. El obispo, por su parte,
aliente con asidua y atenta predilección a cuantos trabajan en el seminario y muéstrese para los alumnos como verdadero Padre en Cristo. Todos los sacerdotes consideren el seminario como el corazón de la diócesis y preséntenle con gusto su personal colaboración. Con vigilante atención, investíguese, según la edad y aprovechamiento de cada candidato, acerca de su recta intención y libre voluntad, de su idoneidad espiritual, moral e intelectual, de su adecuada salud corporal y psíquica, teniendo en cuenta también las disposiciones transmitidas tal vez por la herencia familiar. Examínese asimismo la capacidad de los candidatos para soportar las cargas sacerdotales y ejercer los deberes pastorales. A lo largo de toda la selección y probación de los alumnos, procédase siempre con la necesaria firmeza, aunque haya de deplorar la penuria de sacerdotes, ya que si se promueven los dignos, Dios no permitirá que su iglesia carezca de ministros. A quienes carezcan de idoneidad, oriénteseles paternalmente a su tiempo hacia otras ocupaciones y ayúdeseles para que, conscientes de su vocación cristiana, se entreguen con entusiasmo al apostolado seglar. Donde cada diócesis no pueda establecer en la debida forma su propio seminario, eríjanse y foméntense seminarios comunes a varias diócesis o a toda una región o nación para atender con mayor eficacia a la sólida formación de los alumnos, la cual, en esta materia, ha de considerarse como ley suprema. Estos seminarios, si son regionales o nacionales, deben gobernarse por estatutos establecidos por los obispos interesados y aprobados por la sede apostólica. En aquellos seminarios donde sea muy crecido el número de alumnos, distribúyase a estos convenientemente, salvando la unidad de régimen de estudios en grupos menos numerosos, a fin de atender mejor a la formación personal de cada uno. Un saludo también aquí a Javier Antonio, que ya lo había dado, y también a Lucy Mendoza. También un saludo afectuoso para Patricia Ávila. Y aquí me está mandando otro saludo. A ver, permítanme. Dice López Quiroga, saludos y bendiciones, doctor, desde Tabasco. Un saludo también a nuestros amigos que nos están viendo en esta bendita señal de María Visión desde Tabasco. Por aquí también tengo unos saludos para Gerardo Segovia. Tengo un saludo afectuoso también para el padre Ender Artigas y todos los seminaristas del Seminario Diocesano San José en Trujillo, en Venezuela. Bueno, pues vamos a continuar un poco más. Ustedes ya vieron cuántas cosas en este concilio, en este documento del Concilio Vaticano II, y cuánta importancia tiene todo esto, y cuánta profundidad. Estábamos comentando, y ustedes ya lo vieron, como lo dice el concilio, lo idóneos que tienen que ser los formadores de los seminarios, lo idónea que debe ser la formación y todo lo que debe contemplar, que además se va a ir desarrollando a lo largo de todo el documento. Ahorita solamente estamos en las partes iniciales de este decreto sobre la formación sacerdotal. Y luego pues vamos a ver todas las particularidades que va desarrollando y toda la necesidad que tenemos los católicos de orar y de apoyar a estas vocaciones y toda la crisis que hay en torno a los seminarios y la formación sacerdotal. Hay una crisis muy grande. Y nosotros por lo mismo observamos muchas cosas. Observamos cuando una persona se va formando más, pues va teniendo un criterio para poder ver que hay cosas que a lo mejor no se ajustan tanto ni siquiera a lo que dice el Concilio Vaticano II. Hay quien, y menos a todo lo demás de toda la tradición de toda la Iglesia. Hay quienes critican, entonces por esto criticamos, nos ponemos a criticar. Ay, es que el padre hizo esto, es que el sacerdote hizo otro, es que los fieles hicieron esto, es que los fieles hicieron otro. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en lugar de colaborar y contribuir positivamente a crecer el reino de Dios, le hacemos el juego al demonio para que siga sembrándose la desconfianza,
para que siga sembrándose la deserción y la pérdida de la fe, sobre todo cuando hacemos nosotros esto público, porque eso además es difamación. Si nosotros hacemos públicamente nuestras críticas a los sacerdotes porque hay alguna deficiencia en la formación, que sí las hay, porque ya les digo que el mundo contemporáneo es muy difícil porque está embebido de ideas relativistas y esas ideas han entrado en las universidades católicas y en los seminarios y todo, pero si en lugar de ir con la autoridad competente, con el mismo sacerdote y con mucha caridad y con mucho amor decirle, oiga padre, fíjese que me confundí porque pasó esto, porque yo vi esto, en lo secreto y en lo privado, o con el obispo en todo caso decirle las cosas, se pone uno a publicarlo en las redes sociales, todos los errores del sacerdote, todos los errores para que todos se coman al sacerdote o incluso hasta al Papa. Es el colmo que haya críticas al Santo Padre cuando jamás un católico debe permitirse una crítica, un mal pensamiento al Santo Padre. No porque sea infalible en todo, porque es un ser humano que tiene infalibilidad cuando habla es cátedra y todos lo sabemos muy bien, que no todo es infalible en un papa y que ha habido papas en la historia, bueno, de todos tipos de papas, porque también salen de la sociedad, pero nosotros como fieles no nos corresponde juzgar, ni criticar, ni menos publicar esos juicios y esas críticas, que es lo más anticristiano que hay. Pero sin embargo lo hacemos. Pues hay que reflexionar tanto los formadores que están en los seminarios para continuar con su formación sacerdotal, siempre en su profundización en todos los ámbitos espiritual, en el intelectual, en el humano, en el pastoral, a los seminaristas para que también tengan celo y aunque vean deficiencias en sus formadores, pues también tienen la responsabilidad de buscar la verdad. Y a los fieles católicos para prepararnos más, para apoyarlos y para ayudar también a las vocaciones. Pero este programa vuela como siempre y bueno, pues nos tenemos que despedir, pero les doy las gracias por su atención y les pido que continúen con la programación de María Visión, que bueno, pues tiene siempre cosas muy buenas para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.